Saludos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido noticia durante toda la semana, el hecho de que los venezolanos, distintos gremios, instituciones, la Iglesia Católica, médicos, profesores han solicitado la entrada de las vacunas y un programa de inmunización anti-COVID urgente para Venezuela, porque el país está entre los últimos del hemisferio con la aplicación de estas vacunas. Hay un rezago importante, mientras en los vecinos países, por ejemplo, en Brasil, hasta hace una semana se habían colocado aproximadamente 20 millones de vacunas, según Bloomberg. Acá en Venezuela, pues apenas, según el Ministerio de Salud, se han vacunado 1% de la población. Es la información que dice el gobierno, aunque acá no se ha precisado a cuánta gente se ha vacunado ni se ha presentado un programa de inmunización serio, como lo han recomendado los organismos internacionales, OPS, OMS, y también la Academia de Ciencias Médicas. Sin embargo, esta semana ha sido noticia el hecho de que Delcy Rodríguez, quien es vicepresidenta de la República, y el gobierno venezolano han informado que se ha pagado la mitad de la deuda que desde hace 11 años se mantiene con el fondo rotatorio de la OPS, y han indicado que van a ingresar 11 millones de vacunas para inmunizar al 20% de la población. Es un anuncio, este anuncio de que van a ingresar una cantidad importante de vacunas, pues ya lo ha hecho el gobierno en otras ocasiones, no se ha aplicado. Pero para entender lo que pasa, tenemos en este foro interactivo al doctor Edgar Capriles, quien es integrante de la Comisión de Expertos de la Salud para atender la COVID-19, creado por el gobierno interino desde que inició la pandemia. Es médico, psiquiatra, internista y es especialista en economía de la salud. En el año 1996 también fue presidente de la Corporación de Salud de Aragua y ha sido asesor de la Comisión Permanente de Salud de la Asamblea Nacional entre los años 2000 y 2005. Gracias por atender esta llamada a este foro interactivo, doctor. Buenos días, Ana. Buenos días a todos los que están participando. Ese es un tema fundamental. Estamos hablando nada más y nada menos que de la vida de las personas. De eso se trata. Porque mientras más nos retardamos, más personas van a fallecer innecesariamente. No hay ninguna justificación para que tengamos el rezago que tenemos en Venezuela. Allí pasé unas imágenes de una data que obtuve de la Fundación Avina, que fue creada por un empresario suizo, que es una fundación para ayudar en el desarrollo sustentable y el acceso a los servicios y bienes de toda la población, con acento en los más necesitados, lo que nos dice que es un empresario progresista, por llamarlo de alguna manera, y tiene tiene unos indicadores que obtiene del Banco Mundial y de la Johns Hopkins. Y resulta que nosotros estamos a la cola, solamente a la par de Trinidad y Tobago, según la data de allí, con 0,34% de la población vacunada. Y además, ya que hemos trabajado en eso, con unos criterios de selección de vacunas sumamente extraños, por llamarlos de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud estableció que los criterios de prioridad son por vulnerabilidad, y los más vulnerables, el primer grupo es el equipo médico, el equipo de salud, donde están médicos, enfermeras, las aseadoras de los ambientes donde están los pacientes, etc. Luego, otros médicos que están trabajando con pacientes, porque cuando llega un paciente a una sala de parto, por ejemplo, no se sabe si tiene COVID o no. Recientemente murió una de las jefes de un servicio de la maternidad, Concepción Palacio, y murió de COVID y no había sido vacunada. Esa muerte no se justifica de ninguna manera. Ella ya debió haber sido vacunada. Resulta que todavía hay numerosos miembros del equipo de salud que no se han vacunado. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el de las
tercera edad, porque son mucho más vulnerables. Sabemos que fallecen más, el riesgo es mayor en personas de la tercera edad. Y en otros países han establecido criterios en ese grupo de la tercera edad empiezan con los que tienen mayor edad, de 90 y más años, después 80 años, del grupo de los 80 años, del grupo de los 70 posteriormente y luego de los 70. Y el tercer grupo es el de los que tienen comorbilidades. Comorbilidad está integrado por aquellas personas que tienen algunas patologías que hemos descubierto, porque en esto todos los vamos descubriendo, porque cuando aparece una pandemia de este tipo, no sabemos exactamente las características ni cómo se transmite, y es en el transcurrir del tiempo que empezamos a descubrir. Entonces descubrimos que los obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía, los pacientes con enfermedades metabólicas, con enfermedades inmunológicas, tienen alto riesgo. Entonces, ese es el tercer grupo que la OMS sugiere que se deben vacunar. El criterio que utilizó el gobierno fue un criterio totalmente diferente y no sano, en mi criterio personal. Señala que el equipo de salud, dice los médicos y el equipo médico, el equipo de salud, como primer grupo, que a estas alturas no ha sido vacunado. Llamaron a un operativo de vacunación en el Hospital Vargas y en el Hospital Domingo Luciani y fueron vacunados en un sitio muy pocos y en el otro ninguno. Hay muchísimos médicos de la tercera edad y con comorbilidades que no han sido vacunados, no solamente no han sido llamados, que han debido ser llamados, sino que fueron rechazados, fueron a los establecimientos de salud y fueron rechazados. Pero el presidente, el que funge como presidente, dijo que el segundo grupo de prioridad son los brigadistas. ¿Y quiénes son los brigadistas? Los brigadistas son miembros, lo dijo Nicolás Maduro en una rueda de prensa, son los miembros del partido Somos Venezuela, porque son los que van a hacer visitas políticas. Entonces, Somos Venezuela, que son brigadistas, que es un partido inscrito en el CNE, son miembros principales. El tercer grupo que seleccionó como prioritario fue en una rueda de prensa, que está grabada, está en las redes, señaló a los que nos garantizan la seguridad, policías y militares. El cuarto grupo, porque habló de que se habían muerto unos gobernantes, alcaldes, etcétera, los que tienen funciones en el Poder Ejecutivo. Y en el cuarto grupo, o quinto grupo, los diputados. Y no mencionó a las personas de la tercera edad ni con comorbilidades, pero sí dijo, refiriéndose al resto que no estaba incluido, dijo, ¿tú quieres vacunarte? Úsala el tapabocas. Es decir, por ahora a ti no te toca. Y ahí refiriéndose a la tercera edad, comorbilidades y otros. Y eso es lo que está pasando. Pero quien esté conectado, y ya vimos a Marisabel de Chávez, que la discusión no es que ella no se debe haber vacunado, es que deben haber vacunado a otras personas que tienen y han tenido cáncer y no las han vacunado. Es decir, hay una política de discriminación donde nos salvamos nosotros y luego lo demás después se verá. Es más, anunciaron vacunación de la tercera edad los que estaban inscritos en la plataforma Patria. Y los que no están inscritos en la plataforma Patria no son venezolanos, no están amparados por la Constitución. Pregunto yo. No les toca, no les corresponde. Tomar esa decisión, a mi manera de ver, es criminal, porque deja asumiendo riesgo a personas que son vulnerables, que están en los criterios de prioridad de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Doctor, en ese mismo esquema que usted me hizo llegar, que lo están viendo las personas ahorita en las pantallas, usted afirma, bueno, según Johns Hopkins, o la organización de Johns Hopkins, el 0,34% de la población en Venezuela es la que se ha vacunado. Allí le faltó contar a los médicos cubanos.
que ellos colocan como los primeros en la línea. Y que Venezuela necesitaría, al ritmo que va, 22.5 años para terminar de vacunar a su población. Entonces, aquí pasa algo mucho más serio, el punto de que a estas alturas no se conoce un plan de vacunación, pero el gobierno que de la noche a la mañana hablaba de que estaba bloqueado económicamente por las sanciones internacionales, dice que pagó la mitad de la deuda en el fondo rotatorio de la OPS y ahorita habla de que van a ingresar 11 millones de vacunas, que ellos van a escoger cuál vacuna. ¿Es creíble esto, doctor? ¿Se puede confiar en este anuncio cuando todavía no se ha presentado un plan de vacunación anti-COVID para el país? Bueno, fíjate que primero, una de las características de todo este proceso es la opacidad. La opacidad, los países en desarrollo, los países modernos, están obligados, y la Constitución obliga, a informar ampliamente de lo que están haciendo las instancias gubernamentales. Bueno, no hay información sobre la vacuna y no hay sobre el tema del convenio COVAX, no hay información, y lo que vimos es que el grupo del presidente Juan Guaidó dijo que lo iban a pagar y estaban haciendo los trámites, y entonces en ruedas de prensa nacionales dijeron que no iban a aceptar lo del convenio COVAX, usando la excusa de que la vacuna que se iba a utilizar, que era la más barata, la AstraZeneca, por lo tanto para que hubiera un alcance mayor, no la iban a aceptar. Pero después le dieron la vuelta y entonces consiguieron el dinero. ¿Y de dónde lo consiguieron? Entonces sí la puedes comprar. ¿Por qué te has retardado? Porque lo que hay es una lucha política, porque lo que interesa es que no es que se vacunen a los venezolanos, y este es un dato yo creo que demasiado importante, sino que nadie tenga ningún mérito, sino solamente nosotros que estamos en el Ejecutivo. Pero mientras se está en esa pelea, otros países están accediendo a las vacunas del convenio COVAX, están accediendo, y Venezuela no. Y va a acceder ahora porque sacaron unos recursos que no dicen dónde estaban y que no dicen por qué no lo habían utilizado antes. Pero tú señalaste algo que es demasiado importante. Cuando yo privilegio a unos médicos extranjeros y no a los médicos venezolanos, yo no sé cómo podemos llamar eso, pero eso no parece ser sino traición a la patria. Es decir, ¿por qué tú privilegias a otros médicos? Es que la discusión no es que o los médicos cubanos que están en el frente de batalla o los médicos venezolanos, sino que la obligación gubernamental que establece la Constitución es que garantice la vacunación para todo ese equipo. Y yo creo que lo que debemos utilizar el ejemplo es de otros países. En esas imágenes que yo hice, Chile, un país latinoamericano como nosotros, ya lleva el 38,5% de la población vacunada. Yo tengo 2 hijas en Chile. Una médico que ya fue vacunada, tiene sus 2 dosis. Y la otra, que tiene 35 años, va a ser vacunada, tiene cita este viernes. Y ella no tiene ninguna comorbilidad. Y va a ser vacunada porque está en el plan. Y en esa fuente de información que nosotros utilizamos, Chile cubre la inmunidad de rebaño dentro de 10 semanas. Es decir, ellos requieren 10 semanas al ritmo que van, y nosotros vamos a requerir 1.200 y tantas semanas, que son 22,5 años. Es decir, a este ritmo, la mortandad de gente innecesaria, porque están en una pelea política, porque no entendemos absolutamente nada. Digamos, tienen otras prioridades diferentes a la protección de la gente. Cuando yo estuve de autoridad en el Estado, casualmente ese año tocó la campaña de vacunación de eliminación del sarampión como enfermedad en Venezuela.
Y tuvimos una campaña, digamos, vacunábamos por todos lados, estamos vacunando. Y en Venezuela dejó de tener sarampión. Tenemos los recursos profesionales. Lo que no tenemos son los que tomen las decisiones en favor de la gente. Es decir, yo lo que siento aquí es que ellos se vacunaron y ya va, y luego déjame pensar qué es lo que voy a hacer. Y hay prioridades otras diferentes a la salud de la gente. Yo quiero hacer una acotación, ya que estamos hablando de una gente que dice que es revolucionaria y que es progresista y que es socialista. Yo quiero recordar una frase del Che Guevara, que es uno de los prohombres, íconos de la revolución, que siempre comentaban que él era lo que decía que en el frente guerrillero, si habían 10 hamacas y habían 11 guerrilleros, el jefe de esa columna guerrillera dormía en el suelo. Los otros 10, porque el jefe no tenía que tener privilegio. Y es más, el Che Guevara llegó a usar una frase de: si no hay café para todos, no hay café para nadie. Aquí la frase que en los hechos, que podemos usar en los hechos es: hay vacuna para mí, para nosotros, lo que yo he llamado la oligarquía oficialista. Y bueno, no sé si hasta donde alcance la cobija, que es cortiquita, y el resto, bueno, no opino. Es decir, yo creo que estamos en un grado de abandono la población venezolana, que tenemos que seguir presionando para que se vacunen, dejen entrar las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿En cuánto tiempo deberían ingresar esas vacunas, doctor? Porque el gobierno a la ligera dice que en agosto empezarán a vacunar, cuando allá, por ejemplo, José Manuel Olivares dice que en máximo 2 meses deberían estar en el país. ¿Cuál es la realidad? Estamos atrasados. No deberíamos atrasarnos un día más. Nicolás Maduro dijo que iba a vacunar diciembre, enero. Después dijo que iba a vacunar en abril, que iba a haber la campaña de vacunación masiva. En una locución que hizo en noviembre, creo que fue, dijo: en los próximos 90 días, en diciembre, el 21 de diciembre, vamos a vacunar 90 días, vamos a poner 10 millones de vacunas. El primer trimestre, para el primer trimestre. Después dijo que en abril. Después dijo que en julio. Y ahora van corriendo la arruga. Probablemente nos pase como con la parálisis infantil, como enfermedad. Si va a este ritmo, seguramente va a pasar que en el mundo no hay, excepto en Afganistán y 2 países de África. Están confinados allí porque no han vacunado. Probablemente Venezuela sea una isla donde hay COVAX y muriéndose la gente, y en el resto de América no lo hay. Si seguimos trabajando con los mismos criterios de priorizar los beneficios políticos, que no hay ningún beneficio político, y dejar desamparada a la población. Debería empezar la vacunación, deberían empezar a hacer lo que deberían hacer, que no han hecho, por cierto, que es adquirir las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero, por cierto, ellos hablan de una comisión científica, pero en esa comisión científica no está la Academia Nacional de Medicina, no está la Red de Sociedades Médicas Científicas, no está la Sociedad Venezolana de Inmunología, ni la de Infectología, no está las facultades de medicina. Entonces, ¿quiénes la integran? Esta es una comisión científica fantástica, que aprueba unas gotas milagrosas, que las produce Cuba, por cierto. Por cierto, que ofrece Nicolás Maduro vacunar en julio con la vacuna cubana, se llama cubana, sí. Abdala. Que se va a producir en el país. Que es una vacuna que está en experimentación. Y hay una prohibición de usar masivamente las vacunas en experimentación. Se usan, por cierto, ya que han dicho que en Venezuela usaron la rusa
y la aplicaron de manera experimental, se usa de manera experimental con el consentimiento de las personas, primero. Segundo, con un seguro por si hay algún tipo de accidente, de efecto no esperado, que puedan afectar la vida de la persona y le garantizan la indemnización. Eso no es que, licenciada Ana, vamos a vacunarte y si pasa algo, bueno, yo no sé, yo no tengo la culpa. No, no. Es decir, tienes que estar protegida y por eso es que los procesos de vacunación son tan costosos. Y resulta que parece que no hay nada de esto y están vacunando a gente que está poniendo su vida en riesgo porque cuando se es experimental, se tiene, digamos, ciertas certezas, pero no son 100% definitivas, son 100% seguras. Por eso muchos estudios se han quedado en el camino porque han tenido algunos efectos colaterales. Entonces, están ofreciendo vacunar con una, y aquí hago un segundo comentario sobre esto, un interés en comprar vacunas cubanas y comprar medicamentos cubanos que han demostrado que no tienen ninguna eficacia. Por ejemplo, nos ofrecieron el interferón al inicio de la epidemia, cuando el interferón no había demostrado ni hoy, 13, 14 de abril, ha demostrado el interferón alguna efectividad. Y ofrecieron las gotas. Pero antes de ese país nos habían ofrecido al mundo, por ejemplo, contra el vitiligo, un medicamento que era exitosísimo, fabuloso, la melagenina, hace 20 años, y la melagenina no demostró ninguna eficacia. Pero vendieron potes por todos lados en el mundo, porque la gente con vitiligo salió a buscar un milagro. Entonces, es un vendedor de espejitos. Cuba es un vendedor de espejitos y nosotros somos los que compramos espejitos y cambiamos por oro negro en este caso. Sí, doctor, pero fíjese, hay una intención detrás de todo eso. Nosotros hemos contabilizado, Maduro en 3 ocasiones ha dicho que Venezuela tiene la cura del COVID. Primero, dijo que acá se iba a producir la molécula de R10. Luego, estas goticas milagrosas, el Carbativir, y ahora promueve esta vacuna cubana que de hecho dice que se va a producir en Venezuela. ¿Por qué se improvisa o se genera esa falsa seguridad en la pandemia cuando cada día mueren más venezolanos? Esa es una pregunta que habría que hacérsela a ella, pero yo respondo que eso es simple y sencillamente irresponsabilidad. Total irresponsabilidad. Es decir, no hay justificación. Eso que tocaba decir que es absolutamente cierto. Una persona seria no la hace. Pero ya está vacunada. Ya ese que lo dijo está vacunado. Él no usa la gotica milagrosa. Él no se va a poner la Abdala. Ya se puso la rusa, una vez que los rusos, por cierto, sacaron la información, porque antes de sacarla no había sido aprobada, sacaron la información, el Instituto Gamaleya, y los entes especializados evaluaron y la aprobaron. Porque eso es, el tema de la producción de vacunas es un tema muy delicado y hay grupos súper especializados que evalúan y dan o no el visto bueno. Sí. El problema que nosotros tenemos es que aquí un hablador que no tiene ningún elemento, y por eso yo me pregunto cuál es la institución científica, el comité científico que tiene, que permite que diga esas tonterías. Mentiras. Es decir, eso es irresponsabilidad y jugar con la vida de los venezolanos. Así es, sí, porque la suya está asegurada. Doctor, ¿cómo evalúa el hecho de que se rechazó el plan de inmunización presentado por Fede Cámaras, que se había estudiado con la Organización Panamericana de la Salud y con la Academia de Ciencias Médicas en Venezuela, donde se podría conseguir aproximadamente 6 millones de dosis de vacuna? Usted lo acaba de mencionar, también se rechazó la vacuna AstraZeneca, y
y bueno, eran 1.8 millones de dosis. ¿Está en capacidad el Ministerio de Salud para asumir solo la dotación de vacunas en la población? El Ministerio debería tener los recursos humanos, profesionales suficientes. Yo no sé si los recursos tecnológicos, porque lo que le dicen a uno es que la cadena de frío en Venezuela no hay suficiente. Entonces habría que adquirirla, eso es cierta tecnología. Pero el ministerio tiene, yo no sé si los actuales miembros de la Dirección de Epidemiología, etc. Pero en Venezuela hay gente que estuvo en el ministerio y que es capaz de agarrar las riendas y decir cómo hay que hacerlo. Es decir, entonces, eso es lo primero. Pero además, si tú necesitas locales, pues tienes otras instituciones, el Seguro Social, el IPAME, tienes múltiples instituciones para generar una campaña de vacunación masiva. Y aquí yo quiero señalarte lo que le dije a un amigo, miembro de Fedecámara, le dije, ese no es el deber ser que Fedecámara compre la vacuna. El deber ser es que el Estado vacune. Esa es la obligación constitucional. Pero ante el incumplimiento, yo comprendo y acompaño el deseo de Fedecámara de vacunar. Pero lo están haciendo por omisión, por abandono del que tiene la responsabilidad. ¿Okay? Porque además, entonces, pues, ellos plantean la idea de que si no se vacuna, no habrá posibilidad alguna de recuperar quizás la economía de este país. Y la gente, a ciencia cierta, le preocupa más morirse de hambre que morirse del COVID. Es lo que se ve en la calle. Es correcto. Es correcto. Es que la reacción de Fedecámara es racional, totalmente racional. Yo no cuestiono eso. Yo cuestiono que quien le toca no lo haga. Pero entonces le toca, quien no le toca lo va a hacer y después entonces lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe el Estado? Por una razón muy sencilla. Porque sería un éxito para, déjame buscar una palabra, la pequeñez no permite que se salven unos venezolanos, y es porque desde sus propias bases van a empezar a reclamarle porque estos están vacunados y nosotros no. Siempre hay un cálculo político. Lo que uno termina de concluir, yo por lo menos termino de concluir que siempre hay un cálculo político. Y si no me beneficia, aunque beneficie a la gente, no va. Ese proceso no va. Doctor, justamente le iba a preguntar en qué fase de la pandemia estamos. ¿Se puede creer que la segunda ola del coronavirus estén bajando los casos? Tal como lo ha anunciado el gobierno, que ya empieza a bajar los casos en la semana de flexibilización. No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que yo no creo en esas cifras. En los grupos técnicos, uno ve cálculos que van entre 3 y 20 veces las cifras oficiales. Una institución que hace cálculo dice que son 8 veces, y leí que otra decía que las cifras que dan las autoridades políticas en Venezuela deberían multiplicarse por 13. Y en el caso de yo diría que cualquier venezolano tiene información de, si estamos hablando del número de enfermos y de muertos, estamos hablando del total en Venezuela es la selva, y uno tiene lo que ve y lo que uno sabe, de lo que uno se informa, es un árbol de una selva. Pero nosotros tenemos, tal vez los médicos tenemos más árbol, porque tenemos información por vía de las redes de médicos, de muertes de médicos y de enfermeras y de equipos de salud. Pero el número de personas que uno siente que uno recibe información que han fallecido o que están enfermos, seriamente enfermos, es mucho más. Se aproxima a las cifras totales que da Maduro, o que da Delcy, o que da el ministro de Información. Eso no es posible, porque hay un bosque que son mucho más allá de lo que nosotros no tenemos información. Nosotros estamos viendo en nuestro árbol, que es mucho más grande, seguramente. Es un roble, es un árbol muy ancho. Pero no puede ser que uno se esté informando de murió fulano, porque son primos. Además,
Cuando nos empiezan a picar cerca, primos, tíos, con gente que uno conoce, el papá de una paciente mía que fue a la consulta y me dice, que me la refiere, me llama y me dice, ¿sabes que se murió fulano de tal? Entonces, y uno empieza a recibir información y uno dice, no, estamos yo estoy seguro que todavía estamos en el pico de la ola, yo creo que no hemos empezado a descender nada. Ahora, hago la siguiente afirmación. La conclusión que yo tengo desde hace bastante tiempo es que en Venezuela no hay una campaña publicitaria. Hay una campaña política que es una cosa diferente, una campaña de información y de capacitación, de concientización, no la hay. Lo que hay es una campaña publicitaria para hacer ver que estamos funcionando bien. Una campaña masiva de educación, de información, tiene otras características diferentes. Para empezar, utilizan voceros creíbles. En las campañas se utilizan voceros creíbles. Aquí los voceros no son creíbles. Pero nada más hablan de los éxitos y culpan a los demás. Y generan unas seguridades que no las hay. Utilizan los medios masivos para lo que hay una campaña de control de la información. Yo tuve una experiencia, yo estuve ahí en el frente en la primera campaña de lucha cuando apareció el dengue, apareció en Aragua. Excepto en Cuba, que tuvieron dengue hemorrágico en el año 81. Primeros casos y muertes por dengue hemorrágico fueron en el estado de Aragua. Y unas epidemiólogos amigas me llevaron a la emergencia pediátrica y yo pude constatar la angustia, la desesperación que tenían las pediatras y pediatras, los varones también, pero me atendieron ese día solamente pediatras, había puro personal femenino, y porque se estaban muriendo niños con cuadros febriles y echando sangre, y no sabían la causa, y no sabían cómo tratarlo. Y una de las cosas que más desespera al equipo profesional en salud es no saber qué es lo que está ocurriendo y se te están muriendo los pacientes. Y en esa epidemia trajeron a los cubanos porque eran los únicos que habían tenido experiencia en epidemias. No, yo estuve en la reunión donde nos preguntaron, ¿y quiénes saben de eso en América? Y le dijimos, los cubanos. Yo no sabía de dengue hemorrágico, salía a leer, yo sabía de dengue clásico. Salía a leer, porque el dengue clásico era la rompehuesos ese que le ponían las mujeres, los nombres de las mujeres de políticos. Entonces, la Blanquibañez y qué sé yo. Entonces, salía a leer de dengue hemorrágico que había en el mundo, en el Asia sur oriental. Y buscamos información y damos información detallada por cuáles eran los casos, cómo estaba evolucionando en cada uno de los municipios. Se utilizó la educación, se utilizaron los niños, se utilizaron múltiples medios. Nada de eso se está haciendo. Lo que hay es eso que yo dije, opacidad. No, estamos haciendo lo correcto y los resultados son excelentes. Entonces, eso no es, las cifras no son ciertas y no hay una campaña adecuada. Fíjese, doctor, quería profundizar más en esta cepa que hay del coronavirus en Venezuela, la cepa brasileña. Algunos dicen la segunda ola es sinónimo de muerte. Todos los casos de esta nueva cepa presentan afección respiratoria. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo han evaluado ustedes, los especialistas? No. Ese es parte del problema de la información. La información que yo tengo de algunos grupos es que la que más está circulando es la vieja cepa, que hay la variante brasileña, ciertamente, que es más agresiva, que afecta también a personas más jóvenes, no es que no afecta a las personas mayores o con comorbilidades, sino que afecta también, es mucho más agresiva en adultos jóvenes, por lo tanto hay que cuidarse mucho más. Pero parte del problema, y establezco una diferencia con el pasado, es que nosotros decíamos, está circulando el serotipo 1, y le decíamos, y puedes tener afección por el serotipo 2 o el serotipo 3 o el serotipo 4, porque son 4 serotipos. Uno de los problemas es que hay una información interesada
que de grupos científicos, de grupo dicen que no es exactamente eso, que sí está circulando ciertamente, pero no es la predominante. ¿Y cuál es el diagnóstico general que usted hace de los centros de salud? ¿Cómo está el colapso en los hospitales? ¿Hay tal colapso? ¿La disponibilidad de camas en las terapias intensivas o del mismo oxígeno? Se denunciaba en recientes trabajos que ha hecho la prensa esa insuficiencia de oxígeno. ¿Cómo lo ha evaluado usted? La información que tenemos de colegas que están en los centros públicos nos dicen que no hay camas disponibles. La información que tenemos de colegas que están en los centros privados nos dicen que la disponibilidad de camas es cero. Que cuando liberan una cama es inmediatamente ocupada por otra. Que los insumos que hay son pocos. Es decir, no hay disponibilidad de recursos para atender a la gente. Y en algunos casos parece que siguen dando ivermectina no, que sobre eso hay una discusión. Algunos hidroxicloroquina que ha demostrado que no es para nada eficiente cuando lo hay. Yo personalmente tuve un cuñado que falleció por COVID y la información que tuvimos después es que no había oxígeno en el centro donde él estaba, público. Y entonces resulta que están pidiéndole oxígeno porque el señor ofreció dar oxígeno. ¿Cómo es eso? Yo eso no lo entiendo. ¿Tiene usted el dato de números de cama? No, no lo tengo. Porque supuestamente han estado creando camas, pero además hablan de camas de terapia intensiva y la información que uno tiene es que no tienen ventiladores. Y cama sin ventilador no es una cama de terapia intensiva. Pero además el personal especializado no lo tienen. Una enfermera cualquiera que no tenga la formación no es una enfermera de terapia intensiva, igual que un médico internista, no es un médico especialista para estar en una cama, para estar manejando como paciente, como médico de terapia intensiva. Es decir, el tema es que la información que tenemos es que se han ido muchísimas enfermeras y personal de salud. Y médicos sabemos que se han ido bastante. Sí. Doctor, entonces, fíjese. ¿cuál es el diagnóstico? Para concluir, resumir, el diagnóstico es dramático, terrible, que nuestros centros están sin insumos, sin recursos, sin camas, pero que no se puede hablar de eso. Le tienen al personal prohibido hablar de eso. Cuando yo era residente de medicina interna, que yo soy médico internista también, nosotros poníamos en el hospital en una hoja grande las cosas que no había. Y lo denunciábamos a la prensa y no pasaba nada. Ahora es un delito, es traición a la patria, yo no sé qué cosa. Sí. Y quería precisar con usted el tema de las pruebas diagnósticas. O sea, si estamos de último en la cola de las vacunas anti-COVID, ¿cómo estamos con la capacidad diagnóstica que tiene Venezuela? Ya a un año de la pandemia. El país que menos PCR ha usado es Venezuela. Y el éxito de la campaña en alguna medida se basa en tener el uso masivo de la prueba PCR. Si algunos países, por ejemplo, no confinan a la población sana, sino a la población enferma o a la población asintomática positiva, que tiene PCR positivo. ¿Qué quiero decir? Los criterios de campaña son PCR positivo, para lo cual si Ana tiene sintomatología, salen las autoridades sanitarias, le hacen PCR, y si sale positiva, dependiendo de la severidad de la enfermedad, de las manifestaciones clínicas, la hospitalizan en un centro, si son severas o no, si no en su casa, la recluyen en su casa. Pero le hacen un cuestionario, un interrogatorio exhaustivo para saber cuáles fueron los contactos que has tenido. Y entonces te van como si fueran detectives, policías interrogando, dicen, Ana, ¿a quiénes recuerda?
el martes, el miércoles, el jueves, a quiénes viste, con quiénes hablaste, dónde estuviste. Y dame los datos de Pedro Pérez, de esos que dijiste, y van y los localizan. Y así estén asintomáticos, le hacen la PCR. Y con esa PCR, si sale positivo, lo confinan en su casa. Y además en algunos casos les ponen localizadores, geolocalizadores. Y los tienen confinados y la población sana está libre, está en su calle, trabajando, produciendo. Es una manera de garantizar un equilibrio entre la lucha contra la enfermedad y mantener la productividad, que es necesario porque también no producir es enfermedad y es muerte. Sí, mire, yo tengo 3 últimas preguntas para no quitarle más tiempo. Una tiene que ver con eso, cómo evalúa el esquema ahorita 7+21 que recientemente implementó el gobierno, y si el gremio evaluó algún tipo de control durante la semana de flexibilización. Esa es la primera de las últimas. Fíjate, ya yo te dije que yo creía en otro tipo de esquema, pero analizando el esquema no hay duda de que hay que restringir para que no haya difusión de la enfermedad. Pero debería haber una campaña masiva, que no la hay, sobre el comportamiento de la gente cotidianamente. Lávate las manos, usa el tapabocas, la distancia. Eso tiene que ser masivo con figuras creíbles. Repetitivo, primero. Segundo, si el gremio ha hecho evaluaciones sobre el comportamiento de la gente durante la semana restringida, que yo sepa, el gremio no. Lo que yo veo es que en las clases medias más o menos se cumple y en las clases populares no, porque les llega menos información, porque el problema es que a la clase media les llega más información. Entonces, inclusive aquí hay un problema de inequidad con el tema de la información. Que en las semanas flexibles es mucho más menor el distanciamiento. Pero en estas semanas restringidas, cuando hemos visto lo que hay que pararse en la calle y ver el transporte público, ¿qué es lo que pasa? Van aglomerados. Las imágenes los videos del metro de Caracas son impresionantes. Están uno sobre otro como sardina en lata. En Venezuela no se cumple el distanciamiento porque las condiciones no lo permiten y porque no hay una campaña para ello. Puro bla bla. Un discurso de preocupación, pero te convoca a una marcha. Así es. Doctor, el punto de que, según Médicos Unidos, ha muerto más del 26% de los galenos en el país. Hay un goteo de muertes en las filas del personal salud constante. ¿Quién está reemplazando a ese personal capacitado? No hay. Ese es un personal que no se produce de la noche a la mañana. No lo hay. Lo que están es redoblando. Y parte del problema que hay, eso lo señalé, no hay recursos, no hay insumos, no hay profesionales. Y finalmente, quisiera un comentario antes de que empezáramos a grabar este foro. Usted decía que el venezolano no está viviendo una guerra, pero mentalmente es como si la viviera. ¿Cómo está afectando la pandemia la salud mental de los venezolanos? Lo vemos por lo menos constantemente con personas que enferman, como por ejemplo tienen que lidiar con el hecho de que los que requieren oxígeno, alquilar una bombona de oxígeno cuesta alrededor de $25. Pagar un medicamento que lo están solicitando mucho, Remdesivir, cuesta más de $150. Es decir, aquí el que no tiene recursos, pues prácticamente la alternativa, si no se cura solo, muere porque todo está sumamente costoso. ¿Cómo está viviendo eso el venezolano? Lo primero es que una de las cosas que hemos visto gratamente es que hay un esfuerzo solidario, empieza la gente a sacar de donde no tiene, a ayudar al familiar, al amigo enfermo. Eso lo hemos constatado. Lo que pasa es que es una lluvia de solicitudes que uno muchas veces no puede
ayudar a todos, pero la gente recibe ciertas ayudas. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso lo que demuestra es que hay un discurso, pero la práctica contradice el discurso. El sistema de salud fue destruido y la gente no tiene dónde atenderse, y se salvarán los que tienen un poquito más de recursos. Los que no tienen recursos no se van a salvar. Si llegan a complicar. Tal vez la suerte es que hay un porcentaje elevado de pacientes que no se complican y no mueren. Pero entonces no hay sistema de salud, fue destruido. ¿Y cuáles son las reacciones que tiene la gente, lo que estamos viendo? Muchos trastornos de ansiedad y muchos trastornos depresivos. Muchísima ansiedad, muchísima depresión. Un segundito. Ok. Muchísima ansiedad, muchísima depresión. Y eso es por la situación que estamos viviendo. Pero yo lo que le propongo a la gente es que trate de ver que alrededor suyo hay cosas que valen la pena. A pesar de las dificultades, de la escasez de recursos, del riesgo. Tenemos hijos, en el caso mío tenemos nietos. Yo tuve a mi nuera enferma con COVID y yo tengo unas razones para alegrarme. Ella evolucionó bien, se le pusimos tratamiento, evolucionó bien. También mi hijo había tenido previamente y evolucionó bien. Lo que pedimos a la gente es que del paisaje tan aterrador veamos las cosas buenas, que sepamos que llueve y escampa, pero va a escampar y se va a producir un cambio, que lo que tenemos es que empezar a ponernos de acuerdo para saber qué es lo que tenemos que hacer para hacer ese cambio en Venezuela, que es perfectamente posible. Muchas gracias al doctor Edgar Capriles, psiquiatra, médico internista y también especialista en economía de la salud, por acompañarnos en este foro interactivo de este viernes. Un placer. Muchas gracias, Ana. Saludos a todos. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, agradecidos. Será hasta una próxima entrega de este foro.